mucho gusto a Manuel Fuentes Muñiz, doctor en Derecho y abogado postulante, profesor de Derecho en la UAM Azcapotzalco y también abogado de las familias de Pasta de Conchos. Qué gusto saludarle, Manuel. Gracias por estar con nosotros en El Financiero Televisión. Pues buenas tardes, gusto saludarlo. Pues sí, realmente preocupados por lo que ocurre todo en el norte de Coahuila en relación a las minas de carbón, que es una de las actividades más importantes en el norte de Coahuila. Sí, Manuel, aquí vamos a hacer un poco de memoria, ¿cuáles fueron los compromisos del actual gobierno en campaña? Fue muy concurrente las promesas del presidente López Obrador respecto a qué iba a hacer con las víctimas de Pasta de Conchos. Bueno, sí, derivado de este siniestro que ocurrió precisamente el 19 de febrero de 2006, se presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, en donde se planteó precisamente que había habido un abandono por parte del Estado en ese ámbito. En 2018 fue admitida la queja de la Comisión Interamericana y hubo el compromiso en su momento del presidente López Obrador de que iba a llevarse a cabo el rescate de los restos de los cuerpos. Ese fue el compromiso que se dio, incluso planteó el tema de las indemnizaciones, que bueno, algunos familiares lo tomaron con reticencias, sobre todo porque el tema fundamental es el tema del rescate. Se llevó a cabo un compromiso por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que era la encargada, sin embargo, no lo hizo de manera propia, sino hizo una subcontratación de empresas que la información que tenemos es de que no tienen la experiencia para poder llevar a cabo un trabajo de esta naturaleza. Se insistió que en la zona hay una serie de empresas que se dedican a este tipo de actuaciones, pero sin embargo no se llevó a cabo. Y bueno, nos enteramos que en el mes de noviembre se dieron por terminados los contratos con estas empresas, y las cuales habían avanzado un 7%. La idea de los familiares y de los mineros, exmineros de la zona, es que precisamente por el ducto original de la mina era donde tenía que hacerse el trabajo, y bueno, a diferencia de los técnicos decían que era importante hacerlo por otro lado, se les comentó que era muy difícil llevar a cabo una tarea de esta naturaleza y que podría estar tomando 6, 7 años si es que lo hacían por ese lado. Ellos preveían que pudiera ser en 4 años, pero bueno, finalmente se da una idea pues de lo complicado que es este trabajo. Sí. Además, bueno, obviamente hay una serie de tensión en la zona porque, bueno, finalmente el carbón se sigue explotando, Sí. sigue apareciendo la Comisión Federal de Electricidad como compradora de carbón, y bueno, obviamente pues esto ha suscitado una serie de reclamos porque finalmente ocurre en 2019, se da una muerte de uno de los trabajadores en una mina que estaba abandonada hace 50 años y empezaba a operar clandestinamente, y bueno, se alertó de que había minas en donde se subvencionaba a través de la Comisión Federal de Electricidad la compra de carbón, y que bueno, obviamente esto estaba originando una serie de riesgos para los trabajadores porque sobre todo en los llamados pocitos de la zona, en donde tienen que bajar 30, 40, 50 metros a través de un malacate, en un bote de lámina, los trabajadores sin medidas de protección, se fueron dando una serie de escenarios muy tensos, porque, bueno, derivado de la muerte de este trabajador, se le planteó al propio director de la Comisión Federal de Electricidad que se abstuviera de llevar a cabo compras, que se coordinara con la Secretaría del Trabajo para llevar a cabo actividades. Y bueno, en días posteriores se llevó a cabo una inspección en donde supuestamente se suprimió los trabajos en ese lugar, pero ocurrió de que para el día 9 de junio de 2021, eh, ocho mineros fallecieron en esa mina que supuestamente estaba clausurada. Obviamente, pues en esa región pues no hay una supervisión, no hay inspectores suficientes. En este gobierno se ha reducido al mínimo el tema de la inspección, y bueno, ello incluso ha motivado no solamente el reclamo de que se lleven a cabo los trabajos en la mina Pasta de Conchos para el rescate de los mineros, sino que haya un tema de ámbito de seguridad en la zona, porque los hijos de los trabajadores, de los mineros, Sí. o los nietos o los sobrinos laboran en esa zona, y obviamente pues hay una condición muy complicada. Sí. Esto motivó de que la organización Pasta de Conchos presentara una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo,
y fue el 8 de julio de 2022, del año pasado, en donde la Organización Internacional del Trabajo le dio trámite y admitió la reclamación correspondiente. Es la primera vez que en este gobierno se presenta una queja internacional y bueno, en algunas semanas estaremos ya teniendo un encuentro con el gobierno mexicano, con los representantes de la OIT, pues para demandar en la zona que haya una mayor seguridad. Lo ocurrido el año pasado en Pinabete, donde hubo la muerte de 10 trabajadores y que no han sido rescatados, también nos puede dar una idea de lo peligroso, de la falta de técnica que tienen los dueños de estos pocitos que luego no tienen ninguna experiencia y hacen bajar a los trabajadores. Y bueno, luego viene inundaciones, muertes de trabajadores y demás. Y bueno, actualmente pues es una zona de mucha tensión. Son condiciones infrahumanas en muchas ocasiones y lamentablemente suceden este tipo de catástrofes y temas muy dolorosos para familiares y trabajadores. Ahora, Manuel, entonces aquí, por lo que acabas de comentar, gracias por este gran esquema que planteas de cómo ha transcurrido estos años. Veo preocupante la situación y la participación de la Comisión Federal de Electricidad. Comentabas de las subcontrataciones sin experiencia. Pagó, evidentemente. ¿Qué pasó? Un avance del 7%, pues es nada después de varios años. Lo dejas muy claro y hay que darle revisión a qué es lo que está sucediendo con estas subcontrataciones, con estos equipos para buscar rescatar a las personas aún pues ahí, aún en estas minas, por supuesto, sepultados ya sin vida. Y me gustaría preguntarte, Manuel, entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el compromiso del gobierno que ha quedado mucho a deber? Bueno, obviamente lo que sigue es, bueno, obviamente las instancias nacionales las sentimos agotadas, no hay una manera de poder lograr de que las autoridades puedan estar respondiendo y el camino pues es internacional. Derivado de esta queja que se ha recibido, pues finalmente ahí se está exponiendo toda la problemática que está ocurriendo en la zona, pero también al mismo tiempo estaremos haciendo un llamado a la Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que está atendiendo el caso, Sí. y es el que ha hecho el requerimiento al gobierno mexicano para que pues tome las medidas correspondientes en relación al rescate de los ahora 63 mineros, porque bueno, fueron recuperados dos cuerpos antes en un proceso después de que ocurrió el siniestro. Entonces, actualmente hay 63 restos de 63 mineros y bueno, finalmente las demandas, las familias están demandando que haya una respuesta real de este gobierno. El sexenio se está terminando y no vemos condiciones para que este gobierno pueda cumplir con el compromiso que se hizo desde el inicio. ¿Qué dicen los familiares, Manuel? ¿Cómo se sienten respecto a los compromisos que había adquirido el actual presidente? Pues la verdad es que se sienten desconcertados, tristes, indignados, porque bueno, finalmente, curiosamente, el trabajo para un memorial había seguido operando y entonces dicen, ¿cómo un memorial si no han rescatado los restos, como ha habido el compromiso? Entonces hubo manifestaciones de las familias, se pusieron, bloquearon los trabajos, entonces nos podemos imaginar la tensión que hay en la zona. Realmente es un tema como si estuviéramos en tiempos anteriores, en donde finalmente cuando presentamos una queja internacional, en 2006 lo presentamos a 13 días de este siniestro tan grave, en donde había 2 inspectores en una situación, y vemos que actualmente es un tema también que se retrotrae al pasado también. Claro. Muy bien, Manuel Fuentes Muñiz, doctor en Derecho y abogado, profesor de Derecho en la UAM, Azcapotzalco y abogado de las familias de Pasta de Conchos. Le agradezco mucho estas palabras, este análisis. Mantengamos la comunicación si me lo permite. Un fuerte abrazo. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes.